Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Y estamos con otro vídeo de cómo tamear a... Sé que estoy tardando un poco en subirlos cómo tamear, pero creo que la espera merece mucho la pena. Y es que quiero hacer la guía completa de todas y cada una de las criaturas. Ya sabéis que obviamente eso lleva su tiempo, con lo cual pido paciencia. Hoy tendréis solo este cómo tamear, mañana volveremos con toda la carga en el canal de muchos más vídeos, ya que hoy juega Españita y vamos a abordar, y nunca mejor dicho, la segunda criatura que tenemos nueva con este Genesis Ascended parte 1. Ya sabéis que esta criatura, que es el Tide Pup, es una criatura de pago, con lo cual si no dispones de Tides of Fortune no podrás domesticarla. Cabe recalcarlo porque luego la gente me dice: oye, Playing, es que no me deja tamearlo. Si no dispones de Tides of Fortune, ¿cómo quieres tamearla, crack? Pues obviamente esto de Wildcard pues no te deja tamearla, solo te deja verla. O sea, a veces es mejor no ver que tenerlo ahí y no poder cogerlo. Ya sabéis lo que os digo, no el coger de la coger de agarrar. Dicho esto, vamos con la mejor criatura support del juego. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las mejores, pero infinitamente de las mejores criaturas de todo Ark Survival Ascended, y es que tiene unas habilidades que directamente compiten con el Gran Daeodon. Por cierto, se me olvidaba mencionar que esta criatura tiene dos variantes, la variante pequeña y la variante grande, que sería su evolución. Así que antes de hacer mucho spoiler más, no me rollo más y vamos al lío. Hábitat. El Tide Pup es una criatura que la podremos encontrar fácilmente en zonas de agua de cada isla del nuevo bioma marino de Genesis Ascended parte 1. Las estadísticas base a nivel 1, chicos, no puedo dejaroslas en pantalla ya que no hay información al respecto, pero igualmente os dejaré el enlace a la wiki en la descripción por si queréis consultar algo acerca de esta criatura o de cualquier otra. ¿Cómo tamear al Tide Pup? El tameo de esta criatura es un tameo pasivo, el cual es bastante sencillito de ejecutar y no tendremos problema en hacernos con uno de estos bichillos. Vamos con el primer factor, ¿de qué se alimenta el Tide Pup Playing? Bien, la comida favorita de este sonriente ajolote es el kibble regular, seguido de carne de cordero, carne de primera, chuletas de cordero cocinadas, carne de primera cocinada, carne normal y finalmente carne normal cocinada. Ahora vamos con el segundo factor, ¿qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con una de estas criaturas? Como ya bien mencioné antes, el tameo de esta criaturita es bastante sencillito, pero eso no implica que no tengamos que ir bien preparados ante los peligros de los mares. Así que antes de ir en su busca, coged papel y boli. Necesitaremos varias armas de rango y alguna pica barra espada, más algún dino para despejar la zona en la que vayamos a domesticarlo, un par de parasaurs o trikes, ya que los necesitaremos para el tameo, y la comida que le vayamos a dar. Una vez tengamos todo listo y preparado, iremos en su busca. Una vez avistemos al Tide Pup que queramos tamear, procederemos a limpiar la zona para que nada nos moleste en el proceso, ya que necesitaremos estar en tierra en una zona tranquilita. Una vez esté todo despejado, nos acercaremos al Tide Pup en cuestión para llamar su atención. Si está en tierra lo tenéis fácil, si está en el mar tendréis que atraerlo poco a poco a zona de tierra. Una vez tengamos a los Tide Pups que queramos tamear, procederemos a sacar al Parasaur o al Trike y empezaremos a bajarle la vida, ya que para empezar el proceso de domesticación, los Tide Pup curarán a nuestras criaturas mientras estén por debajo de su 10% de la vida. Una vez le bajemos la vida a nuestro Parasaur barra Trike, el Tide Pup le curará. Momento que aprovechará el pequeñajo para echarse una micro siesta porque está exhausto. Ahora nos equiparemos la comida en el último slot del inventario, nos acercaremos a él y le daremos de comer. Una vez repitamos este proceso, el Tide Pup será nuestro. La verdad, un tameo la mar de sencillo y nunca mejor dicho, de una de las criaturas más rotas que tenemos actualmente en Ark Ascended. ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? El Tide Pup es una criatura que toda tribu querrá tener entre sus filas, ya que es una criatura indispensable porque es una criatura support que rivaliza directamente y seguramente le quite el puesto al Daeodon, gracias a su capacidad de curación cuando lo evolucionamos, aparte de la supervivencia que te da también siendo superviviente. Primero vamos a destacar qué hace el Tide Pup en su versión mini, ya que esta criatura, aunque no lo creáis, es inmortal, repito, inmortal, ya que una vez lo maten no lo perderemos, ya que creará una crisálida barra huevo. Dentro de esa crisálida barra huevo tendremos que lootear su alma.
Para poder disponer de los servicios nuevamente de nuestro Typepad basta con esperar el timer que le aparece en la parte superior de dicha alma. Este timer cabe decir que únicamente nos aparecerá cuando pillemos el alma en nuestro inventario. Cuando el tiempo se complete podremos consumirla haciendo que nuevamente renazca nuestro bichillo. A mí me salió media hora in game, no media hora de la vida real, con lo cual yo creo que por default son 30 minutos que tenemos que esperar para poder reclamar nuevamente a nuestro Typepad. Pero esto no es todo, ya que gracias a su habilidad pasiva nos irá regenerando la salud, así como también reduciendo nuestro consumo de oxígeno. También el Typepad nos brinda la posibilidad de llevar una segunda criatura de hombro equipada. Lo podemos combinar con Drakeling, con Gloom, con Mesopithecus, con lo que vosotros queráis. Pero su punto fuerte radica en esa posibilidad de curarnos con el tiempo, haciéndonos aguantar mucho más tanto en PvP como en PvE, ya que podremos configurar desde su menú radial desde un valor de 50 hasta 250 cuando queréis que te regenere la vida si es que te hacen ese daño. Por ejemplo, si configuramos un valor de 100, si nos hacen 100 de daño, el Typepad directamente nos meterá un boost de regeneración de vida hasta curarnos ese daño entrante que nos hayan causado. Probablemente me deje algo en el tintero, porque son muchas cosas, así que si me dejo algo, por favor podéis dejarlo abajo en los comentarios. Para poder evolucionar a nuestro Typepad deberemos realizar un proceso largo, el cual tendrán que hacernos daño para así que nos vaya levantando la vida. Este proceso lo podremos agilizar configurando desde su menú radial que nos cure si nos hacen 50 de daño, por lo que para acelerar la evolución procederemos a poner fogatas y haciéndonos daño para así que vaya subiendo el progreso. Tardaremos un rato, así que para poder evolucionarlo requeriremos de paciencia. Cuando nos hagamos 50 de daño que se notifica abajo a la derecha, nos bajamos de la fogata, esperamos que pase el cooldown y volveremos a hacer este proceso hasta completarlo. Lastimosamente no sé si existe alguna config para acelerarlo en host local, pero si sois niños TikTok podéis utilizar el comando hurtme50 para haceros 50 de daño y así saltaros el proceso de la fogata. Así como también os comparto el comando para acelerar y restablecer el tiempo por si sois unos ansias, que os conozco, lo tenéis en pantalla. Una vez hayamos completado el progreso hasta llegar al 100%, el Typepad podrá evolucionar. No sé qué hace la habilidad de evolución de la derecha, imagino que el quedarte chiquito y proporcionarte algo a cambio. Y también tenemos la metamorfosis. Esta es la que necesitaremos para pasar de un Typepad chiquitín y cabezón al mejor support del juego. Entre sus habilidades a destacar de esta forma final es que al igual que su contraparte pequeña, todo el daño entrante que nos hagan lo podremos regenerar dándole al clic derecho, LT o L2 en consola. Recordad que esta habilidad tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos. También si mantenemos ese clic derecho, LT o L2 en consola, nos pondremos el bufo tanto a nosotros como a nuestros dinos / tribu con la regeneración de éxtasis. Este bufo nos proporciona una reducción de daño del 25% y convierte el daño entrante en curación con el tiempo. Esta habilidad también tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos. Como ya bien mencioné antes, es la mejor criatura support del juego, compitiendo directamente, incluso ganándole y quitándole el puesto al Daeodon, ya que también puede curar en área y nos permitirá tener mejor control de cuánta vida le va quedando a nuestras criaturas, sobre todo para peleas contra bosses, ya que al pulsar la tecla X, RB o R1 más joystick derecho, podremos controlar el porcentaje de la vida que tienen nuestros dinos para así poder utilizar ese círculo de curación con la tecla C, joystick derecho en consola. Recordad que esta habilidad requiere de mucha comida, ya que obviamente consume mucha comida también, así que pertrechar bien a vuestros Typepads con la mejor carne posible. También esta criatura destaca por su capacidad de poder quitar cualquier debuffo que nos hagan tanto a nosotros como a nuestros dinos manteniendo la tecla C en PC, joystick derecho en consola. Esto nos eliminará cualquier sangrado, huesos rotos, entorpecimiento, stuns, etc. No he probado con enfermedades, así que si funciona también podéis dejármelo en los comentarios. Y ya, se me olvidaba, esta habilidad tiene un tiempo de reutilización de 45 segundos. Para finalizar y no menos importante, esta criatura tiene una muy buena movilidad por tierra, pero destaca más por su velocidad nadando, ya que podremos combinar con su salto para así poder ganar unos metros dando
dándonos así un busteito de velocidad que nunca viene mal. Lo que yo le subiría a esta criatura será la vida, estamina y algún puntito en peso. Como solo lo usaremos de support, yo es lo único que subiría, aunque podéis dar los puntos donde vosotros creáis conveniente. Así que nada gente, hasta aquí el cómo tamear al gran Type-Up. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado este cómo tamear. Dejadme vuestras vivencias, vuestras experiencias abajo en los comentarios. Si me he dejado algo, por favor, son un montón de cosas de lo que hace este bichillo. Podéis dejármelo en los comentarios, os doy like, os doy corazón para que así más gente pueda verla. Y nada, espero que os haya sido de utilidad. Si te ha sido útil, agradecería muchísimo que reventaras el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. También si eres nuevo en el canal, suscríbete para no perderte ningún futuro vídeo, tanto de Genesis parte 1, Tides of Fortune y de Dragontopía. También si me ves desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada crack. Que tengáis un excelente día. Lo siento, hoy solo vais a tener este vídeo porque obviamente hay mundial y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.